y que está obsesionado con la tierra. Pero cuando viene a la tierra, y por como está obsesionado, lee todos los libros de manual, de conducta de la tierra. Pero cuando llega a la tierra, todo está al revés, nada es lo que dice, ¿no? Entonces, la locura, este personaje está buscando que lo que se dice en los libros de buena conducta corresponda a la realidad, y eso nunca pasa. Maquiavelo tiene un montón de libros, y el más representativo es El Príncipe, ¿no? Que es un libro donde propone una interpretación de la acción política desde las necesidades humanas, donde no hay Dios. La religión es un elemento más bien de control político, dice Maquiavelo. Y en la utopía, Tomás Moro, utopía es una isla que es perfecta, ¿no? Es un gobierno de los hombres en función de los valores cristianos, pero sin religión, sin gobierno, sin autoridad coercitiva. O sea, son libros críticos, ¿no? Eso es lo que hay que tener bien claro, que el humanismo es muy crítico con la realidad en la que se vive. Y por eso algunos de estos libros la Iglesia los va a considerar como libros heréticos. Ya veremos más adelante cuando durante la Contrarreforma estos libros pasan a ser libros heréticos. Bueno, se ha conectado José. José Antonio, ¿cómo estás? ¿Tienes alguna pregunta sobre esta semana o las semanas anteriores? Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Tienes alguna Bien, pregunta? profe. No, profe, se está entendiendo. Recién entré, lo que pasa es que recién llegué a mi casa y recién entré a la clase. Bueno, esta no es una clase, esta es la consulta académica. Yo Sí, voy sí, lo sé, avanzando, profe. explicando los contenidos hasta que alguien se anime a hacer preguntas. Si tienes Está alguna bien, profe. pregunta, alguna duda, me avisas, ¿eh? Me avisas. No. Claro, le aviso, profe. Ya, entonces yo sigo explicando un poco esto que está ahí en la presentación, ¿no? Ya, está bien, profe. Gracias. De nuestra clase. No, gracias a ti por conectarte. Ahora, el Renacimiento será un movimiento cultural que surge también en Italia y se desarrolla en Europa, abarcando las artes plásticas, arquitectura, ingeniería y las ciencias naturales, incluida, por ejemplo, ahí la medicina, ¿ya? Y esto tiene que ver mucho con el apoyo de los mecenas en las grandes ciudades burguesas. Hay que destacar la familia Medici en Florencia, en el siglo XV, que en la separata aparece el término 400, ¿ya? 400 porque es la década, ¿no? de 1400, el siglo de 1400. Y en Roma, en el siglo XVI, los papas asumen el rol de mecenas conforme construyen y adornan la Basílica de San Pedro. Ahora, como ya se mencionó, un punto fuerte, ¿no? Además es el punto que cambia de Edad Media a Edad Moderna, es la caída de Constantinopla. El año 1453 genera también algo interesante. Hay cosas malas y cosas buenas. Cosa mala, los turcos invaden Constantinopla y se acabó el Imperio Bizantino. Pero también los refugiados que huyen de esta invasión, estos refugiados, los sabios, los intelectuales, los científicos bizantinos, van a convertirse en refugiados, en exilados y en los profes de las grandes universidades de Italia, ¿no? Y sobre todo la que hay en Florencia. Y esos serán los profes, estos bizantinos, estos sabios bizantinos van a ser los profes de muchos de estos genios que salen en Florencia, ¿ya? Ahora, el Renacimiento va a exaltar la belleza humana, la naturaleza, la perspectiva, van a integrar motivos profanos como los dioses de la antigüedad, de la mitología griega, de la mitología romana,
y temas religiosos, ¿no? O sea, es normal que veamos distintos, ¿no? Que el mismo pintor pueda pintar a los dioses de Roma o de Grecia, de la Virgen María o a una representación de Cristo, ¿no? Así que no hay ningún problema. Y obviamente toda esta sabiduría del humanismo se va a aplicar en las ciencias y se va a generar una renovación científica grandiosa porque va a marcar, ¿no? el nacimiento de las ideas modernas. Esta renovación científica es liderada por los grandes sabios como Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Johannes Kepler, Isaac Newton, en el siglo XVII. Entonces, es alucinante el aporte. Y acá estamos las dos etapas del Renacimiento, ¿no? El 400, que es el siglo XV, cuyo centro de desarrollo es Florencia, y el Cinquecento, cuyo centro de desarrollo es Roma, ¿no? En el 400, estatuas como el David, ya, este es el David de Donatello, y este es el David de Miguel Ángel. Hay montones de estatuas, pinturas, grabados de David, porque los florentinos utilizan el símbolo de David. ¿Por qué? Porque la idea de un estado nuevo, un país nuevo, pequeño, pero que puede pegarle a cualquiera, ¿no? Un estado elegido por los dioses. Esa es la idea que los florentinos se creen a sí mismos. Hay el nacimiento de Venus, es otra composición muy importante, no está acá en la separata, no está en la separata, tampoco está en la diapo. A ver, vamos a ver, en la separata estaba. No, está el viaje de los Reyes Magos, está los poetas toscanos. Ah, no, sí, en la separata está el nacimiento de Venus. En la separata está el nacimiento de Venus. Sí está el nacimiento de Venus. Y en el Cinquecento, que es el siglo XVI, ya de 1500 en adelante, los grandes se van a ir a Roma, ¿no? Algunos huyen de Italia. Leonardo da Vinci es perseguido por la Inquisición y huye de Italia y termina viviendo en Francia. Por eso el cuadro más representativo, la Gioconda, está en Italia. No está en Francia. Está en Francia, que diga, en el Museo del Louvre. Louvre, dicen, ¿no? El Museo del Louvre en París. La Gioconda. Gioconda es porque ella es la esposa joven de un italiano que se apellida Giocondo, que es el administrador del palacio donde viven ellos. Hay un montón de italianos en la corte francesa porque Lorenzo Medici logró que su hija Catalina se case con el rey Francisco I de Francia en una alianza política, ¿no? De esa época. Al aliar a Florencia y a Francia, van a convertirse en aliados políticos militares. Roma va a ser el centro porque los papas del Renacimiento van a convertir a la ciudad de Roma en la ciudad más importante. Van a invertir un montón de dinero para reconstruir la basílica, hacer una nueva basílica de San Pedro y un nuevo complejo de capillas y edificios para la administración de la iglesia. Y para hacer esa obra van a contratar a los más grandes de todos de esa época, ¿no? Rafael Sanzio, Miguel Ángel Bonarotti, Donato Bramante, van a trabajar en el palacio del Vaticano, que es alucinante. Y ahí en el Palacio del Vaticano va a estar esta pintura en la estancia del Palacio Apostólico del Vaticano,
va a estar esta pintura impresionante, donde están todos los grandes sabios de Grecia, Roma y algunos de la Edad Media. ¿Ya? Es un homenaje a la filosofía y a la ciencia. Eso lo pintó, ¿no?, Rafael Sanzio. Y Miguel Ángel Buonarroti es el encargado de hacer un montón de obras en el Vaticano. ¿Ya? Tenemos ahí los frescos en el techo de la Capilla Sixtina, los frescos de la creación, ¿no? Y luego el juicio final. Es impresionante esta pintura. Y las estatuas como la Piedad o el Moisés, que están también en el complejo del Vaticano. Es impresionante esta pintura, ¿no? Acá está la idea del antropocentrismo, del hombre en el centro y como medida de todas las cosas. Esta es la propuesta de Leonardo da Vinci. ¿Ya? Ahora, los papas de Roma, para competir en la construcción de iglesias y de arte religioso, necesitan mucho dinero, muchos fondos. Los papas de Roma contratan a los mejores, invierten bastante, pero van a endeudarse y los bancos ya no les van a dar crédito para continuar con estas obras de construcción y embellecimiento. Por lo tanto, los papas de Roma se les va a ocurrir algo, ¿no? Van a vender las indulgencias, ¿ya? O sea, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Todos compiten. Y el gran éxito va a ser Florencia, con este personaje, Filippo Brunelleschi. Brunelleschi es un genio. Él redescubre la técnica de construcción y arquitectura romana, que se había olvidado. ¿Ya? Durante la Edad Media las ciudades compiten por hacer iglesias más grandes, para de esa manera atraer más peregrinos, que son obviamente los compradores. ¿Ya? Florencia tuvo un problema. Hicieron una enorme iglesia, pero se quedó sin techo, porque vino la peste negra. Y después de la peste negra, los Medici, Florencia es una república, eligen a sus gobernantes. Los Medici se lanzan al gobierno y su ofrecimiento es terminar la cúpula. Y lo logran. Y eso lo hace Filippo Brunelleschi, que es escogido por Cosme Medici para hacer esa obra. Eso es impresionante, porque para hacer rápido esta obra, deja de lado el estilo de arquitectura gótica, que es piedra por piedra tallada, para irse al estilo nuevo, que en realidad es el romano, que es el estilo que usamos ahora: ladrillo, cemento, fierro. Y lo hizo, ladrillo, cemento, fierro. Utilizando eso, terminó el techo y la cúpula de la Basílica de Santa María de la Flor o del Fiore en Florencia. Y de ahí en adelante hasta ahora seguimos usando las técnicas que propuso Brunelleschi. Ahora, los papas de Roma quieren hacer una iglesia más grande para atraer más peregrinos o compradores. Y para eso se les ocurre la bula de las indulgencias. ¿Ya? Este papa, este papa es Medici. Su papá es Lorenzo Medici, el banquero, y ya no le va a dar préstamos para seguir con las obras de construcción. Y como no le da préstamos, se le ocurre vender las indulgencias, que es la disminución de las penas temporales de los penitentes, ¿ya? O sea, si tú eres un pecador, te mueres. Y al morir te vas a pasar, según la teología de esa época, un tiempo ¿no?, en el purgatorio.
y con las indulgencias que compras, tú puedes, obras piadosas, buenos actos, y más la compra de bula de indulgencia, vas a disminuir ese tiempo para, ¿no?, irte más rápido al cielo. Esa es la idea. Y aquí está la reforma, ¿no? Este es un dibujo hipotético de Martín Lutero. Él era cura, ¿ya?, fraile y cura de la orden de San Agustín, y era cura párroco en la ciudad de Wittenberg, y también era teólogo y profesor de teología de la Universidad de Wittenberg. Y él estaba en contra de la corrupción de la iglesia. La iglesia era muy corrupta, ¿ya? Muy corrupta. Después de las cruzadas, la iglesia va a tener mucho desprestigio, porque las cruzadas, quien dirige, ¿no?, diríamos así, el autor intelectual de las cruzadas es la iglesia. El Papa convoca a concilios y a través de bulas organiza las cruzadas. Si perdieron las cruzadas, los cristianos van a tener siempre conflictos. La nobleza que fue a pelear va a perder influencia y prestigio, y la iglesia también. La iglesia va a disminuir, ¿no?, va a disminuir mucho sus apoyos, su renta, las limonas que les daban, las donaciones que recibía. Va a haber pleito entre los jefes de la iglesia. Va a haber un cisma, el cisma de Occidente. Entre el siglo XIV y el siglo XV va a haber dos papas, ¿ya? Un papa en Roma y otro en Aviñón. Aviñón es una ciudad de Francia. Y luego surge un tercer papa, en Pisa. Paralelamente a eso, un montón de teólogos a fines del siglo XIV y comienzo del siglo XV, en muchos lugares de Europa, critican a la iglesia y plantean incluso que haya iglesias nacionales, que ya no se dependa del papado, que no haya una iglesia universal y que el jefe de la iglesia sea el gobernante, el rey, el duque de esa zona. Y los más destacados críticos son el inglés que es cura, John Wycliffe, profesor en Oxford, y Johann Huss, que también es cura y era profe y llegó a ser rector de la Universidad de Praga. ¿Ya? Ante el avance de estas ideas críticas y reformistas, los tres papas convocaron a un concilio, el concilio de Constanza, ¿ya? Y en el concilio de Constanza, ahí en la separata está chiquitito, lo han puesto. En el concilio de Constanza debaten volver a la unidad de la iglesia, pero también cuestionar, ¿no?, o reprimir a los intentos de separación. Y a Johann Huss o Jan Hus lo terminan condenando por herejía, lo condenan a muerte. ¿Cómo? A través de la hoguera. El acto final del concilio de Constanza termina que vuelve a unir la Iglesia Católica, es el auto de fe, es decir, esta ceremonia para quemar vivo al profesor Jan Hus. Alucinante, pero así es la historia. Ahora, la iglesia siguió siendo corrupta, siguió vendiendo los cargos públicos. El principal fuente de corrupción es eso, ¿no? Para obtener dinero, se vuelven comerciantes, se vuelven prestamistas y venden los cargos. Obispo, arzobispo, cardenal, hasta el papa, son cargos que se pueden comprar y cualquiera los puede comprar. ¿Y para qué los compra? Si te conviertes en obispo, vas a administrar los bienes y las rentas de las propiedades, de los servicios, de los colegios, de las empresas que la iglesia tiene en esa provincia. ¿Ya?
ese es el vacilón, o sea, corrupción total. Y hay una crítica muy fuerte. Y Lutero es uno de los tipos que está criticando esos abusos y ese desorden y corrupción de la iglesia. La gota que derrama el vaso va a ser la bula de las indulgencias, ¿ya? Y la reforma va a tener apoyo en muchos países. ¿De quién? De los reyes y de los nobles. ¿Por qué? Y de la burguesía también, porque la burguesía se quita a la iglesia, que es un competidor desleal. Ya la iglesia tiene empresas y no paga impuestos. Y los gobernantes, los reyes, los nobles, no quieren a la iglesia porque la iglesia tiene mucho poder y compite en poderío económico y político e influencia con ellos. La iglesia quiere mantener su poderío por encima de los gobernantes civiles, de los nobles y los reyes, ¿no? Entonces, conforme va a, como veremos más adelante, consolidarse el Estado moderno, una forma de consolidación es tener más poder que la iglesia. Y eso se llama regalismo. El poder del rey está por encima del poder de la iglesia. Ya eso más adelante aparece, en la separata también aparece como una característica de las monarquías o, bueno, de los estados monárquicos modernos, ¿no? A ver, y acá está, Lutero. En la separata también está, aquí está bien explicadito. Ahí tenemos un cuadro que refleja ese acto de Lutero quemando la bula que lo excomulga. Y abajo un grabado donde Lutero comparece, o sea, da su testimonio de por qué plantea esas ideas ante el emperador. Ahí el que está sentado es Carlos V. Dieta es conferencia, ¿ya? Dieta de Worms es la conferencia entre Lutero y los representantes del papado, y Carlos V es una especie de árbitro, ¿ya? El emperador. Y ahí están las ideas que hace Lutero. Como ven en la imagen anterior, ¿sí? ¿No? Todos los profes usamos papelotes a veces, ¿ya? Para no estar escribiendo a cada rato, cuando tienes el tema para varios salones, algunos usan papelote. Yo no uso papelote. Pero he visto, por ejemplo, que en la PRE todavía usan algunos papelotes. En los colegios usan más. En la universidad también he visto algunos profesores que usan papelógrafos, les llamo. Como profe, sacó un papelote y anotó las 95 tesis, que son sentencias. Y acá está mal. Acá es 31, acá se han comido el 1. ¿Ya? 31 de octubre. Acá se ha comido el 1, es el 31 de octubre de 1517. Y aquí pone las 95 tesis que pueden ser resumidas en estos puntos de acá. Ya, a Lutero lo llaman awards, para que sustente y incluso se arrepienta. Nada, no se arrepiente. Ya, nada, no se arrepiente. Luego, en Espira, en otra ciudad, Worms es una ciudad alemana. Luego en la ciudad de Espira, los seguidores de Lutero se van a llamar a sí mismos protestantes. De ahí viene el término reforma protestante. ¿Por qué protestan? ¿Ya? Porque los luteranos van a cuestionar, van a protestar contra las normas que prohíben la libre prédica de Lutero y sus seguidores. Entonces, protestan contra las leyes que da el imperio. De ahí viene el término protestante. Y el término evangélico es porque Lutero dice lo que está acá.
la Biblia es la única fuente de fe. Y el sinónimo de Biblia es evangelios, ¿sí? Usamos siempre ese sinónimo de los evangelios como Biblia, ¿no? Aunque los evangelios son la partecita final del Nuevo Testamento, escrita por los 4 evangelistas, ¿no? Lucas, Mateo, Marcos y Juan. Esa parte nomás son los evangelios, pero por extensión se le dice los evangelios a toda la Biblia. Entonces la Biblia o los evangelios son la única fuente de fe, no las disposiciones, bulas, leyes, concilios que el papado dirige y hace la iglesia. ¿Qué más? Lo único que te salva es la fe, no el pago de limosnas, obras piadosas o compra de indulgencias. No hay jerarquías religiosas. Lutero con eso se baja a la jerarquía de la iglesia. Se rechaza el culto a la Virgen y a las imágenes. Solo se cree en 2 sacramentos, bautismo y comunión. Se elimina el celibato sacerdotal. ¿Qué es eso? Los curas pueden casarse. Lutero se casa con una ex monja. El ex cura se casa con una ex monja. Y el otro punto, secularización de los bienes de la iglesia. Eso significa que las riquezas, propiedades y negocios de la iglesia pasan a ser controlados por el gobierno y a pagar impuestos. ¿Ya? No pagaban impuestos, estaban eximidos, exonerados del pago de impuestos. No tenían control de las leyes del gobierno, ahora ya no. ¿Está claro? Ahora, las ideas de Lutero, por supuesto, son radicales y generan levantamientos populares y lo que se ha llamado guerras de religión. Estas guerras de religión ya van a empezar en 1519 y recién en 1555 se pone fin a estos procesos en Alemania, pero en el resto de Europa se mantuvieron hasta el siglo XVII, ¿ya? O sea, hay guerras de religión en casi toda Europa de manera intermitente desde 1519 hasta 1648. Y las ideas, ¿por qué? Porque las ideas de Lutero desde Wittenberg, que está acá en Alemania, se expanden por toda Europa, ¿ya? En Francia, en Gran Bretaña, en toda Europa Central, ¿ya? Se desarrolla con fuerza las ideas de Lutero, ¿ya? Y la represión es brutal en Francia. Y esa represión brutal hace que muchos se refugien, huyan de Francia, ¿no? Y un refugiado que se va a Ginebra, Juan Calvino, comienza a predicar en Ginebra y en función de este libro terminan organizando la ciudad de Ginebra. Calvino se convierte en una especie de primer ministro de Ginebra y Ginebra se convierte en una ciudad organizada de manera teocrática, ¿no? Un gobierno teocrático. Y el calvinismo es una propuesta mucho más radical que la de Lutero. Una vida cristiana más exigente. Ya es mucho más intolerante, más intransigente, ya persiguen a otras religiones. Aquí ya, o sea, Calvino no cree en la libertad religiosa, Calvino impone, mientras que Lutero plantea que haya una libertad religiosa. Calvino lo que quiere es que haya una nueva religión, que persiga a todas y que no haya otra alternativa. En cambio, Lutero no, Lutero propone una nueva religión, un nuevo cristianismo, pero sin necesidad de que se elimine la Iglesia Católica. Calvino no, Calvino quiere eliminar la Iglesia Católica y persiguen a los curas y a los católicos en Ginebra.
Y los queman también a algunos, por si acaso. Y plantea una idea que es muy interesante y acogida por los burgueses, que es la idea de la predestinación divina. O sea, pocos son los predestinados, ¿no?, a vivir y gobernar eternamente después del Apocalipsis. Pero hay señales, dice Calvino, y esas señales son vivir como cristiano, vivir y practicar las virtudes cristianas, pero también manifestar éxito empresarial. El éxito empresarial se convierte en una forma de entender que estás predestinado para algo más grande, ¿no?, que el Espíritu Santo está contigo. Ahora, en Ginebra, Calvino crea una especie de centro de formación de pastores para difundir estas ideas y para hacer algo interesante. Calvino, ahí en Ginebra, Calvino reúne un montón de seguidores de sus propuestas para hacer algo alucinante, ¿no? Forma un centro de pastores y se dedican a traducir la Biblia a los distintos idiomas, ¿ya?, para difundir el cristianismo en las lenguas locales. En Inglaterra también se da la reforma, pero bajo una característica muy peculiar. El rey Enrique VIII, ¿ya?, está obsesionado con dos cosas: mantener la estabilidad de su reino y tener un hijo varón. Y eso se relaciona, ¿no?, la herencia del hijo varón para mantener la estabilidad del reino. ¿Por qué? Porque años antes, Inglaterra tuvo una guerra civil alucinante, donde la mitad de la nobleza inglesa muere en esa guerra civil, ¿no? Inglaterra tiene primero la guerra de los 100 años contra Francia, pierden la guerra de los 100 años, pierden sus posesiones en Francia, y luego tienen una guerra entre los mismos nobles ingleses, que se agrupan en dos grandes bandos, ¿sí? A esas le llaman la guerra de las dos rosas, la familia Lancaster y la familia York, y comienza una guerra brutal, y muere la mitad de la nobleza, más o menos. De ahí el trono ya lo termina asumiendo la familia Tudor, el rey Enrique VII, el papá de Enrique VIII. Enrique VIII está traumado por todo eso de la guerra, ¿ya? Y ese trauma lo obliga a estar buscando una señal de estabilidad, que es el hijo varón. La primera esposa de Enrique VIII es una princesa española, ya, Catalina de Aragón. Era una mujer mucho mayor que Enrique, y tienen dos hijas, y ya no pueden tener más hijos. Enrique quiere el divorcio, y en esa época solo existe matrimonio religioso, y solo el Papa es la autoridad que puede anular el divorcio. Al final el Papa no anula el divorcio, y termina pasando algo alucinante. Enrique aprovecha la necesidad de su divorcio para dar el acta de supremacía del Estado sobre la Iglesia. Eso es el regalismo, ¿no? Enrique, mediante el acta de supremacía, se convierte en jefe de la Iglesia de Inglaterra. Se convierte en dueño de todas sus propiedades y bienes, y obviamente se divorcia, ¿no? 3 pájaros de un solo tiro, como se dice. Esto es un acto de imposición, ¿no? Esto consolida la monarquía inglesa y el papel de Enrique, ¿no?, en la historia de Inglaterra. Ahora, las consecuencias de la reforma van a ser claras, ¿no? La división de la Iglesia Católica,
intolerancia religiosa, surgen las guerras de religión, y la Iglesia Católica no se queda tranquila, ¿no? Va a proponer la contrarreforma o reforma católica, que va a buscar renovar la Iglesia y detener la expansión del protestantismo. El gran impulsor de esta contrarreforma es el Papa Paulo III, ¿ya? Que une a los seguidores de la Iglesia Católica y a sus líderes en el Concilio de Trento. En ese concilio, Trento es una ciudad en el norte de Italia, en ese concilio debaten y esos debates llegan a varias conclusiones, reafirmando, primero reorganizan la Iglesia, refuerzan sus bases doctrinales, ¿ya? ¿Como cuáles? La autoridad suprema es el Papa, punto. Y obviamente se oponen a las ideas de Lutero. Por ejemplo, no solo basta la fe, sino también las obras para la salvación. Se reafirman los sacramentos, se reafirma la jerarquía eclesiástica encabezada por el Papa. Se mantiene el culto a las imágenes, a la Virgen y a los santos. ¿Ya? ¿Está claro? Y algo interesante, la Iglesia Católica durante el siglo XIV, siglo XV y comienzos del XVI, la gente rica compraba los cargos eclesiásticos para enriquecerse más, administrando los bienes de la Iglesia. Lo que hace esta reforma es prohibir la venta de cargos eclesiásticos. Ese es uno de los grandes puntos y no lo hemos puesto en el PPT. Ya no se van a vender los cargos eclesiásticos. Ese va a ser una gran medida, ¿ya? Ahora, los instrumentos de la reforma. Primero tenemos a los jesuitas. La Compañía de Jesús, orden jesuita, es una orden religiosa creada en España y fundada por, ahora es santo de la Iglesia, San Ignacio de Loyola. Los jesuitas van a ser, ¿no? Acá Pablo III le da su carta de creación a la orden jesuita. Los jesuitas se van a dedicar, ¿a qué? A la educación de las élites. Es decir, en todas las ciudades católicas, los colegios pitucos los manejan los jesuitas. Los jesuitas se dedican a educar a la élite católica bajo los principios del Concilio de Trento y la obediencia al papado, ¿ya? También utilizarán el índex. El índex es un libro, ¿ya? Y en ese libro, ¿qué hay? Los títulos, los temas, los nombres de autores que un católico no debe leer porque si no se vuelve hereje y condena su alma, ¿ya? Y estos librotes estaban en las aduanas, en la entrada de los países, en los puertos. Y cuando uno llegaba, abrían el equipaje y buscaban libros, los alguaciles, ¿no? O comisarios de la Inquisición. Y si habían libros que estaban prohibidos, te los decomisaban e informaban al tribunal de la Inquisición más cercano, ¿no? Entonces, al Perú llegaban por el Callao y el tribunal más cercano era Lima. Las ciudades más importantes del mundo católico tienen tribunal de la Inquisición. Y en el continente americano hay 3 ciudades que tienen tribunal de la Inquisición: Lima, México y Cartagena. Y eran obviamente las ciudades más importantes durante la época colonial. La Inquisición recibía esos libros, los guardaba, ¿no? Pero si tú tenías libros prohibidos, comenzaban a investigarte. Y si habían otras acusaciones, la Inquisición te podía detener, ya, sin previo aviso, sin decirte por qué, te detenían, te incomunicaban, y si tú no reconocías tu culpa o tu delito, los inquisidores ordenaban que pases a tortura,
y si comenzaban ya a armarte un expediente, lo primero que hacían es confiscarte tus bienes. Esa era la Inquisición. ¿Ya? Terrible, no había derechos. Lo interesante es que todo el derecho procesal eh, moderno se crea justo contra las medidas de la Inquisición. Todo el derecho procesal, todo el derecho de principios como la duda favorece al reo, como el principio de no incriminación, como la prohibición de la tortura, todo eso se hizo justamente para evitar los abusos de la Inquisición. Y el otro gran instrumento de la contrarreforma es ¿no? Acá está la Inquisición, como les dije, ¿no? A través de la persecución, ¿no? Del castigo, de la vigilancia permanente, de la pureza de las prácticas religiosas. Acá en Lima fue fuerte eso, ¿no? Bien, vamos a ver si hay algo en el chat. José Antonio, si tienes alguna pregunta, puedes decirla. O en todo caso, piensa o busca si tienes alguna duda y me dices. No, profe, lo que pasa es que quería repasar historia y sí, estoy entendiendo hasta ahora. Ok. Ya, está bien, está bien. Voy a ver si, como hay dos chats, hay uno que es visible en clase y hay otro que está dentro del sistema. Ah, ya, claro, claro, profe, está bien. No, no hay preguntas. No, profe, hasta ahora no. Si hay preguntas, Ya, le aviso. ya. Ahora, ¿está claro todo lo que hemos visto? Los 4 puntos, que son humanismo, renacimiento, reforma contra reforma. Está claro, ¿no? A ver, se ha conectado Gracie. Hola Gracie, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profesor. ¿Cuál es la diferencia entre regalismo y absolutismo? Regalismo. El regalismo es una característica por la cual, creo que está en la separata. En la separata sí está. El regalismo es una característica por la cual el máximo poder, la máxima autoridad en un país la tiene el rey. ¿Ya? ¿Aparece o no aparece? Sí, preeminencia del rey. El rey gobierna sin límites, especialmente en materia religiosa. ¿Ya? El regalismo, el rey está por encima de todas las autoridades. El regalismo es una característica del absolutismo. ¿Está claro? Las otras características están en la separata. Centralismo, es decir, el rey concentra todos los poderes del Estado, y el providencialismo, es decir, el rey gobierna por derecho divino, por designio divino. ¿Está claro, Gracie? Sí. Pregunta nomás, ¿ah? ¿Y en qué consistió el acta de supremacía? Justo hemos hablado de eso hace un... A ver, el acta de supremacía, con este documento, el rey Enrique VIII se convierte en jefe de la Iglesia Cristiana de Inglaterra, ¿ya? Esta es una manifestación de regalismo. Se convierte en dueño de los bienes de la Iglesia y encima él mismo autoriza su divorcio. ¿Está claro? Sí, profesor. Pregunta todo lo que quieras, Gracie, para eso estamos. En la separata decía un término ultramarinas. ¿A qué se refiere? Que está al otro lado del océano. España es un imperio ultramarino porque sus posesiones coloniales están Perú, México, Filipinas, al otro lado del océano.
ultramar al otro lado. Portugal también, sus colonias, Brasil, el Congo, están al otro lado, ¿no? ¿Y la Liga Santa en qué hizo? Es durante la Reforma, ¿te refieres? Sí, Ya, es la liga que apoya a la iglesia. Ya, ahí vas a encontrar en las guerras de religión, se mencionan las dos ligas, creo. Es como en, en la tienes monarquía española, con Felipe II. Felipe II, ya, se lanza una guerra contra los protestantes, ya, porque su padre había perdido la primera la primera guerra contra los protestantes. Así que Felipe II, que es hijo de Carlos V pierde la primera guerra contra los protestantes, pero acá está la paz de Augsburgo, en 1555, Carlos V tiene que aceptar que en los territorios del Imperio Alemán los grandes príncipes o duques eligen la religión para sus países. Años después, Felipe II quiere eliminar eso, revocarlo, y la Liga Santa es dirigida por España conjuntamente con el papado, y también va a ponerse ahí, en esa liga Francia contra los países protestantes, ¿ya? Pero Francia luego se cambia de lado. Los católicos pierden las guerras de religión porque los franceses se pasan al otro bando. Los franceses traicionaron el bando católico, ¿ya? ¿Por qué lo hicieron? Los franceses quieren debilitar a España. Si el bando católico ganaba, España seguiría siendo la superpotencia. Pero al perder el bando católico, España, que ha soportado todo el peso de la guerra, España se queda en crisis. ¿Ya? Profesor, ¿Está ¿y claro? la escuela, sí, profesor, y la Dime, dime. escuela náutica es igual que la escuela que fundaron los jesuitas o es diferente? No, 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 no. La Escuela Náutica de Sagres existe desde antes. Acá está. Mira, la Escuela Náutica de Sagres fue fundada por el príncipe de Portugal, que tenía el apodo de Enrique el Navegante. La Escuela Náutica de Sagres es una especie de universidad, centro de investigación para formar navegantes, oficiales de marina, geógrafos, astrónomos, cartógrafos, especialistas en idiomas, en negocios internacionales, ¿ya? Porque Portugal tiene un proyecto que lo plantea el príncipe Enrique, desde Portugal, que está acá, en la península ibérica, navegar por las costas de África para llegar ¿a dónde? Al Asia. ¿Por qué se plantea esto Portugal? Porque en 1453 ya la ruta, acá está Constantinopla, donde está el punto, ¿ya? Constantinopla cae por los turcos. Y los portugueses, antes de que caiga Constantinopla, saben que los turcos van a ganar la guerra, que es inevitable que caiga Constantinopla. Así que los portugueses se preparan para ir al Asia, al oriente, sin pasar por el imperio turco. ¿Ya? Esa es la escuela de Sagres. Llegar a la India, llegar al oriente, dándole la vuelta a África, evitando, porque los turcos conquistan todo esto. ¿Ya? La idea era evitar el imperio turco. Y todos estos salen de la Escuela Náutica de Sagres. Bartolomé Díaz, Vasco da Gama, Pedro Álvarez Cabral. Y ojo, también Fernando de Magallanes. Magallanes también es portugués. Solo que en esa época, ya, son muy individualistas. Colón es el máximo ejemplo, ¿no? Colón tiene un proyecto,
que es el de navegar ¿no? Desde España hasta... La idea de Colón era navegar al occidente para llegar al oriente. En Génova no le hacen caso, lo ofrece a los portugueses, no le hacen caso, y en Castilla, en España, sí le hacen caso, ¿no? Años después, Fernando de Magallanes tiene una idea también revolucionaria, que era la circunnavegación, ¿no? Que está acá. Y la ofrece a su gobierno, a Portugal, y lo chotean. Y entonces, ¿qué hace Magallanes? Se va, pues, ¿cuál es la otra potencia que está expandiéndose? España, pues, se va a España. Así es eso es el individualismo, pues, ¿no? Pregunta. Está bonita, está buenas tus preguntas, Gracie. Gracias, más bien. Profesor, una consulta. Cuando surge la Reforma Protestante, ¿es después del Renacimiento o al paralelo al Renacimiento? A ver, vamos a regresar acá. Una de las causas de la Reforma es el humanismo. ¿Por qué? Porque el humanismo permite cuestionar. El humanismo te enseña a cuestionar, ¿ya? A ir más allá de lo que te enseña la iglesia, ir más allá de lo que te da la escolástica, ¿ya? Eso es importante. Y obviamente, Lutero es un humanista. Lutero es un profesor de la Universidad de Wittenberg que cuestiona la corrupción de la iglesia. Y cuando se da la bula de las indulgencias, él abiertamente va a cuestionar eso a través de las 95 tesis, ¿no? Entonces, la Reforma Protestante tiene como una de sus causas el humanismo, ¿ya? ¿Está claro? Y obviamente, tanto el humanismo y el Renacimiento y la Reforma son paralelos en el tiempo, ¿no? La Reforma se da siglo XVI, siglo XVI, XVII, ¿ya? Y el humanismo y la Reforma llegan hacia el siglo XVI. ¿Está claro? Entonces, como El, base, fue el humanismo, no la- Renacimiento. el humanismo es la base del Renacimiento y de la Reforma. El humanismo es la parte ideológica, filosófica, ¿ya? Que exige cambios, mejoras en la educación, salir de la escolástica, plantear al hombre como centro de todas las necesidades. Los artistas y científicos del Renacimiento lo aplicarán todo eso en el arte, arquitectura, ingeniería, ciencias, medicina, ¿ya? Y esas mismas ideas críticas del humanismo, Lutero y sus seguidores la aplican para cuestionar a la iglesia y dar alternativa, una nueva iglesia o nuevas iglesias, ¿no? Que es lo que al final termina surgiendo, ¿no? Lutero crea una nueva iglesia. Es que le preguntaba porque en la pregunta 2 del material, de las preguntas de clase, en el ítem 4 pone como el surgimiento de la Reforma Protestante. ¿Por qué no podría ser verdadero? A ver, dice sí. Sus características. El Renacimiento es antes, pues. Mira, el Renacimiento surge siglo XV. ¿Ya? En la separata, el Renacimiento, ¿ya? Surge siglo XV. ¿Ya? Y la Reforma siglo XVI. Son 100 años de diferencia. Características del Renacimiento. Apoyo financiero brindado por los papas, como el Papa Julio II en Roma para hacer la Basílica de San Pedro, cierto. Prosperidad de ciudades como Florencia, también es cierto. La Guerra de los 100 Años es anterior, es siglo XIV. Y el surgimiento de la Reforma Protestante es posterior, ya es siglo XVI. ¿Está claro?
Sí, profesor. Tendrías que hacerte una línea de tiempo. A ver, ¿has puesto una pregunta ahí? ¿O es, Sí, de examen, no? sí. A ver, vamos a resolverla. Los bárbaros francos aprovechaban el aislamiento del Imperio Romano de Occidente para avanzar hacia el oeste, llegando a formar el reino franco a mediados del siglo V. Bajo el reinado de Clodoveo conquistaron la Galia, extendiendo su reino desde el valle del Rin hasta los Pirineos. Esto fue producido porque Clodoveo entregó tierras a la iglesia a cambio de imponer el arrianismo falso. Adoptó el arrianismo falso. Estableció una alianza con la iglesia, combinando el cristianismo. Es la C. Clodoveo es eh, el rey de los francos que se hace cristiano. ¿Ya? ¿Está claro? Clovis o Clodoveo. ¿Por qué razón se hacía cristiano? Los curas le aconsejaron. Por acá tenía el libro, el libro se llama Guerreros y Campesinos, justamente sobre la formación de la Edad Media. Ya, un historiador francés que se llamó, ya falleció, Georges Duby, plantea que los curas convencen a los germanos para que a los distintos gobernantes germanos que sean cristianos para de esa manera evitar la resistencia, ¿no? La resistencia militar de las poblaciones cristianas y se integren mejor los conquistadores con los conquistados. ¿Ya? ¿Qué opinas de esa jugada? Una jugada genial. Y se hicieron cristianos. Pregunta. Le Ah, mandé otra pregunta. a ver, voy a sacar esta. Las invasiones de los pueblos germanos al Imperio Romano fueron caracterizadas como acciones de conquista militar violenta. Esta idea deja de lado el hecho de que fueron producto de un largo y complejo proceso social, muchas veces pacífico. Pueblos como los sí tuvieron entre sus objetivos y acciones un decidido carácter militar de conquista. Los hunos. Los hunos. Los francos, ¿por qué no? Porque los francos primero se quedaron en la frontera del Rin, ¿ya? Igual que los visigodos, los ostrogodos. Se quedaron en las fronteras del Rin. Luego los hunos los invaden y los obligan a cruzar la frontera del Rin, ¿ya? ¿Está claro? Los hunos. Sí. Ya. ¿Tienes otra pregunta? Normal, ¿ah? Ponlas todas las que tengas. Las has puesto Y acá. le puse dos más en el chat. En lo económico, el sistema feudal basaba su fuerza de trabajo en el campesinado. Esto no era un grupo homogéneo, había diferencias en cuanto a la relación que establecían los campesinos con el señor feudal y la propiedad de la tierra. En el caso de él, este arrendaba como hombre libre una parcela de tierra del señor feudal a cambio de la entrega de rentas o servicios personales. Acá es el siervo, arrendar es alquilar como hombre libre, ¿ya? Acá aquí se supone, aquí descarta esclavo, descarta siervo. Villano es el que vive en las ciudades, ¿ya? Liberto es el esclavo liberado. El término es colono. Solamente los colonos podrían alquilar una parcela de tierra
¿O no es como los siervos que el señor feudal le No, entregaba en todo? el siervo no alquilaba, el siervo estaba sometido era parte de la tierra. Los siervos están adscritos. Los siervos están adscritos a la tierra. ¿Mm? ¿Está claro? Los siervos están adscritos a la tierra. Sí. Y profesor, en la pregunta anterior, los salios y los ostrogodos, ellos también participaron en las guerras, ¿no? Todos son pueblos bárbaros. ¿Ya? Los salios, eh, los salios son, los francos tienen las tribus francas, son varias tribus francas. Y hay unos francos que son salios, ¿ya? Los francos salios son los francos que se van a romanizar rápidamente. En el siglo III, estos francos que se instalan en la frontera del río Rin comienzan a hablar latín y se integran rápidamente a la cultura romana, por si acaso. ¿Ya? Porque aquí tienes los francos, ¿ya? Son distintas tribus y algunos, los que llegaron en el siglo III al Valle del Rin, se romanizan y a esos le dicen francosalios. Los visigodos son otras tribus, los ostrogodos son otras tribus, los hunos son otras tribus. ¿Ya? Y todos estos, en el siglo III, francos, visigodos, ostrogodos, se instalan en la frontera del valle del río Rin y ahí viven y comercian con los romanos. ¿Ya? Pero en el siglo IV llegan los hunos y los empujan hacia, hacia el imperio, ¿no? Cruzando la frontera del río Rin y río Danubio. Esa es la cuestión. A ver, estamos en la pregunta esta del feudalismo y la cuarta que has puesto. Ah, es justo sobre el tema que estamos viendo. En sus 95 tesis, ahí está, acá, ahí está en la pantalla. Lutero criticaba duramente al papado y la jerarquía eclesiástica por la venta de indulgencias. Esta crítica se extendía a los dogmas de la Iglesia Católica y la validez de algunos sacramentos. En su frase, peca fuertemente, pero cree más fuertemente aún, alude a qué? A esto de acá. La fe es la única fuente de salvación. A que la salvación puede ser alcanzada gracias solo a la fe en Dios. Es la A. ¿Ya? ¿Está claro? Es la letra A. Profesor, yo esta pregunta la entendí como que, o sea, en que estaba en contra, ¿no? Y la de pensaba que era. No te entiendo. O sea, cuando en la frase cuando dice peca fuertemente, pero cree más fuertemente aún, ¿por qué no se podría referir a la de? O sea, Lutero estaba en contra de la venta de las indulgencias, ¿no? Estaba en contra, por Y eso. cuando dice peca fuertemente, no es como. O sea, si tú pecas fuertemente, ya, lo único que te salva del pecado es la fe. Ya, mira en la pantalla está. La fe es la única fuente de salvación. Puedes pecar de manera ligera, en pensamiento, como se dice, o puedes pecar fuerte, en obra, en acciones. Peques fuerte o peques leve, lo único que te perdona es la fe, y una fe basada en la creencia de la Biblia. ¿Acaso? ¿Está claro? Sí, profesor. Profesor, una última consulta. En la pregunta 4 de esta semana, en el ítem 1, cuando dice Inglaterra se convirtió en un imperio colonial, ¿Inglaterra ya tenía colonias o a partir de No, ello no, no, así? no. A ver, vamos. Ya, espérate. Justo. Esto en la 4 es. En la 4 es Sí, la expansión europea.
¿Ya? Sí. Es falso porque Inglaterra recién se convierte en un imperio colonial del siglo XVIII en adelante. ¿Está claro? En cambio, en la primera etapa de la expansión, Inglaterra no participa. La primera etapa de la expansión, siglo XV-XVI, España-Portugal. Siglo XVI-XVII es Francia-Holanda. ¿Ya? Y luego ya Inglaterra se pone las pilas y a partir del siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX, Inglaterra conquista todo, pues, ¿no? Inglaterra en el siglo XIX tiene una cantidad de colonias tan grande como España en el siglo XVII. ¿Ya? O sea, la superpotencia siglo XVI-XVII, España, y la superpotencia siglo XIX, Inglaterra. Hasta comienzos del XX, ¿no? Porque Inglaterra pierde sus colonias después de la Primera Guerra Mundial. Acá en la E, la respuesta, en la 4 la respuesta es la E. Lo único verdadero es los grupos humanos fueron llevados a otros continentes, ¿sí? Los blancos europeos, los negros africanos que llegaron como esclavos son traídos a América, ¿no? ¿Está claro? Sí, profesor. Gracias. ¿Tienes más preguntas? No hay problema, para eso estamos. La dieta Pregunta de todo. Worms, ¿podría explicar? Dieta son conferencias. Ya conferencias. También en la traducción puede ser cónclave, encuentro, ¿ya? Y por eso hay la dieta de Worms, ¿ya? Que se da en 1521, si te fijas en la separata. En esa dieta le piden a Lutero que se retracte. Y Lutero no se retracta, ¿ya? Luego la dieta o conferencia o cónclave de Espira, y Espira es otra ciudad, Worms es una ciudad en Alemania, Espira es otra ciudad en Alemania, Augsburgo es otra ciudad en Alemania. En Espira, ante las medidas de prohibición de las prédicas a Lutero y a sus seguidores, los nobles que siguen estas ideas en la ciudad de Espira hacen un documento donde empiezan nosotros protestamos, y de ahí viene el término protestantes. Y al año siguiente, en la dieta de Augsburgo, ya los líderes de seguidores de Lutero hacen un documento que le llaman Confesión de Augsburgo, y en ese documento están los principales puntos que aparecen ahí en la pantalla, los fundamentos que salen de la crítica a las indulgencias, ya que Lutero va a ampliar, y Lutero hace un documento que lo presentan sus seguidores en la dieta o confesión o conferencia de Augsburgo en 1530. ¿Ya? Entonces, cuando se dice dieta es conferencia, encuentro, cónclave, debate. Ese es el término. ¿Ya? ¿Lutero fue excomulgado o Sí, no? los comulgan porque Lutero era cura. ¿Ya? Lutero era cura. Y mira, en este cuadro lo ponen ahí como, este era su hábito. Él era un fraile, está su corte de pelo de fraile. Él era un fraile de la Orden de San Agustín. Era fraile de San Agustín, de la Orden de San Agustín, y era cura, y justamente en la puerta de su parroquia pega, ¿no?, las 95 tesis. Pregunta todo lo que tengas. Ahorita le mando una pregunta, solo que está cargando. Ya. No hay problema. ¿A qué postulas tú? Medicina. Ah, medicina. Ahí sí, ¿cuántas preguntas de historia tienen? ¿4 o 6? 5. 5 nomás. Yo pensé 3 que tenían de 6. HP y 2 de HB.
5. ¿Y cuántas horas de clase tienen? Una nomás, creo, ¿no? Una. Muy poquito. Muy poquito. Bueno, pero bueno, la vida es cruel para el postulante. Ya. No carga tu pregunta. Ahora voy a ver si hay algo en el otro chat. No, no hay nada. ¿Cargó o no cargó? Ah, no carga. Sí, creo Ahí que está. ya. Ya. La expansión de la producción agrícola fue uno de los principales cambios económicos sucedidos en la plena Edad Media. ¿Sí? Siglo XI, siglo XI, XII, XIII. Además de propicias condiciones climáticas, esto fue posible gracias a innovaciones técnicas que expandieron la tierra agrícola y su uso intensivo. ¿Cuál o cuáles de estos términos corresponden a tales innovaciones? ¿Canales de irrigación? No. ¿Rotación de cultivo trienal? Sí. ¿Ya? La rotación trienal, así se llama. ¿Has escuchado de eso? Creo que es para mantener el suelo fértil, ¿no? Que Ajá. Se deja descansar cada 3 años. ¿Ya? De esa manera, y al mismo tiempo cambian los cultivos. La gran innovación fue eso, ¿no? La superficie de tierra se divide en 3 y se van rotando los cultivos. Un año trigo, al año siguiente otro cereal, ¿ya? Trigo, por ejemplo, y luego arvejas, ¿ya? Y el tercer año se deja descansar. O sea, cada 3 años ¿no? Un año libre, diríamos así. Y este sistema se impone a partir del siglo X, siglo XI, ¿no? Para el año 1000 comienza a desarrollarse este sistema de rotación que es muy inteligente, es muy inteligente. Acá sería solo 2, acá sería la C. los Porque canales de irrigación, ¿no? no, porque eso ya existe de antes. Reservorios de agua están ligados a canales de irrigación. O sea, ¿para qué hacer reservorios? Para hacer irrigación, pues. O sea, irrigación y reservorios son cosas que se habían hecho desde mucho antes, ¿ya? Desde mucho antes, desde la época romana. Y por eso es una característica. Canales de irrigación, reservorios de agua son características de la hidráulica. Y la hidráulica, si te acuerdas de las primeras clases, la hidráulica es una manifestación de cultura civilizada. ¿Está claro? Pregunta nomás, ¿eh? Para eso estamos. Profesor, ¿los incas tenían ese sistema de rotación o no? No queda claro si usaban rotación. Lo que sí quedó claro es que rotaban cultivos, ¿no? Pero parece que no, pero que también dejaban descansar la tierra, no sabemos eh, claramente, ¿no? Lo que sí usaban era, intercalaban agricultura. O sea, de la papa, que la papa deja mucha erosión, ¿ya? Después de la papa sembraban algo verde, como el payar. ¿Ya? Después del maíz sembraban algo verde, ¿ya? Como el tomate. Intercambiaban productos para evitar la destrucción y usaban abono.
en la sierra usaban el estiércol de los camélidos, y en la costa, además del estiércol del camélido, usaban las anchovetas, anchoveta como abono. Eso sí se sabe en la época prehispánica, ¿no? Pregunta. Si tienes más preguntas, para eso estamos. No, ya no, profesor. Muchas gracias. No, qué ocurrencia. Muchas gracias a ti. Y si tienes... ¿Quién más se ha conectado? Raid, ¿tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda? Pues, no, me dices nomás y le respondemos. Nada. A ver, se fue Gracie. Raid, ¿qué pregunta tienes? El humanismo y renacimiento. Justo hemos estado haciendo la explicación antes. Pero ¿qué cosa específica quieres saber? A ver, voy a poner las diapositivas, las lees. Porque acá están los conceptos. Ya te los voy a poner acá. El humanismo es un movimiento intelectual, un movimiento ideológico, filosófico, literario. Ya el humanismo se manifiesta en filosofía, literatura, historia, ya, política. ¿Dónde surge? En Italia. Y el humanismo se difunde porque se abarata la producción de libros gracias al descubrimiento de la imprenta. A la invención de la imprenta de tipos móviles, así se le dice, o imprenta tipográfica. Los burgueses van a financiar, van a servir de mecenas a los investigadores, a los científicos, a los humanistas, ¿ya? Y las grandes ciudades del norte de Italia, por acá está el mapa, toda esta zona del norte de Italia es la que promueve el humanismo, ¿ya? Promueve el humanismo y el arte del Renacimiento. El Renacimiento más bien será un movimiento donde se utilizan todas las características del humanismo, ¿ya? El Renacimiento lo utilizará para el arte, la arquitectura, la ingeniería, la ciencia, ¿ya? Si queremos verlo así, el humanismo es un elemento ideológico, filosófico, y eso se aplica en las artes y las ciencias, incluida ahí la ingeniería y la arquitectura, por supuesto, ¿no? ¿Está claro? Esa es la relación que hay entre humanismo y renacimiento. ¿Alguna otra pregunta, Rey? Se ha conectado Leonardo. Buenas tardes, Leonardo. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes, profesor. Por el momento ninguna. Ya. Cualquier pregunta, duda que tengas, la puedes poner en el chat o hablas nomás, no hay problema. Raid, ¿alguna No, duda más? Raid, ¿alguna duda? ¿Alguna otra duda? Ya, entonces vuelvo a decir, ¿no? De las características del humanismo, antropocentrismo, el ser humano es el centro de todo, pensamiento laico, es decir, un pensamiento que deja de lado la religión, se rechaza la escolástica es la forma de educación religiosa de la Edad Media, y más bien se va a la forma de educación y cultura clásica o grecolatina, ¿no? O sea, de Grecia y Roma. Por eso se hablará, ¿no?, de renace. ¿Qué renace? Lo clásico.
Y acá están, ¿no? Los precursores. Uno de los grandes precursores es Petrarca, ¿no? Dante Alighieri también, pero Dante Alighieri utilizará la, la métrica, la poética, las formas de la poesía clásica, pero los contenidos de Dante son religiosos. O sea, en forma sí es algo nuevo lo que hace Dante, pero en fondo el contenido es propio de la Edad Media, ¿no? De la influencia cristiana. Petrarca, algo similar, pero ya Boccaccio es considerado el primer humanista. Él ya prescinde de Dios, prescinde de la religión. En plena época de la peste negra, Boccaccio dice que la peste negra es producto de la suciedad, del hacinamiento, no es un castigo divino. Petrarca decía que la peste negra era un castigo divino. Boccaccio dice que no, la peste negra es producto de la suciedad de la gente, de los malos hábitos y de la mala estructura sanitaria de la ciudad. Bien. Se ha conectado Alexandra. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Tienes alguna pregunta? Pregunta nomás, Alexandra, no hay problema. ¿No hay preguntas, chicos? Entonces, no te entiendo, Alexandra. Puedes hablar, ¿ah? Ya, voy a volver a poner la diapositiva. Cópiala, porque está recontra resumido, ¿no? Su definición y sus causas. Estuve explicando eso desde las 3 de la tarde y recién te has conectado. Ahora, si tienes preguntas, sería excelente. Preguntas específicas. ¿Qué es el humanismo? Un movimiento intelectual, filosófico, literario, político. ¿Cuáles son sus causas? Acá están sus causas. ¿Dónde surge? En el norte de Italia. Toda esta zona del norte de Italia es el origen del humanismo y del Renacimiento. ¿Ya? Sus características acá están: antropocentrismo, pensamiento laico, rechazo a la escolástica, revalorización de la cultura clásica o grecolatina. Acá tenemos y el Renacimiento, su definición, sus causas y sus características. La naturaleza, el cuerpo humano, la perspectiva, la renovación científica. Profesor, Y te escucho. ¿podría explicar sobre las 4 de las 95 tesis de Martín Lutero y sobre el luteranismo, por favor? Espérate, vamos a ver. En la diapo está. Un ratito, jóvenes. Se ha rayado la máquina, un ratito. Ya. Estaba rayándose porque está muy pesada la
¿Cuál era la pregunta? Sobre el luteranismo. Ahorita lo vamos a resolver. Luteranismo. A ver, a ver, a ver. Acá están los principios del luteranismo, ¿lo ves? Sí lo veo, profesor. Ahí está. Esas son las ideas del luteranismo, las que están ahí. Las 95 tesis surgen como una protesta contra la venta de indulgencias. Pero en esas 95 tesis están las ideas y principios esenciales del luteranismo como nueva religión, ¿ya? Como una separación de la iglesia cristiana. ¿Está claro? Ya en la separata les han metido más cosas, ¿no? Les han Sí, metido profesor, algunas muchas cosas gracias. más. No, gracias a ti. A ver. Alessandra, ¿alguna pregunta? Raít, Leonardo, José Antonio. Entonces, si no hay preguntas, voy a terminar de explicar. Celibato. Los curas no se casan. Celibato es, un célibe es un soltero, ya que no tiene relaciones. A ver, Alessandra, la escolástica es la forma de educación religiosa de la Edad Media. Es una forma basada en leer, repetir y obedecer. La perspectiva es una forma técnica que descubren los sabios del Renacimiento. A ver, vamos a ver si podemos ver alguna de estas. Perspectiva, darle fondo. Este cuadro es la última cena. Tú te das cuenta que tiene fondo. Ya, esa es la perspectiva, pues. Te das cuenta, la escuela de Atenas tiene fondo. La idea de la perspectiva es que el artista, el pintor, le da fondo, le da forma, ¿no? Lo que dibuja tiene un espacio, ¿ya? Está dibujado naturalmente, ¿no? Como si fuera una foto. ¿Está claro? Alessandra, ¿está clara tus preguntas? Ya respondí, Leonardo, Alessandra. ¿Sí? Ya. Si tienes otras preguntas, háganlas, háganlas. Para eso estamos. Ya, muy bien, Leonardo. Fíjense, fíjense, a ver, les doy un par de minutos para que ustedes ubiquen otras preguntas. Ya. Entonces, sigo yo con la explicación. Nos habíamos quedado, para empezar, a explicar la expansión europea. ¿Por qué se da la expansión europea? El bloqueo comercial del Mediterráneo oriental por los turcos otomanos cuando conquistan Constantinopla en el año 1453. Se rompen las rutas comerciales de la seda y de las especias que unen el mercado de Europa, que está acá, esto es Europa. Uy, se movió.
ya el mercado europeo con el mercado asiático, ya. Entonces, como se rompen estas rutas, buscan otras rutas. Los portugueses tienen su proyecto de, ¿no?, bordear África para llegar a la India, ¿ya? Y los españoles tienen la suerte de que le hacen caso a Colón y navegan, según ellos, yendo al occidente, llegaban al oriente, ¿no? Por lógica, ¿no? O sea, la Tierra ya se sabía que era redonda. La cosa es que Colón no llegó a las Indias, es decir, a Asia. Colón llegó a un nuevo territorio que ahora conocemos como América. Ahora, la expansión europea, el beneficio ibérico, ¿qué significa? Que, primero, España, las monarquías españolas se han consolidado. Portugal, Castilla y Aragón son reinos muy consolidados, muy ordenados. Han superado las guerras de la Edad Media y han construido monarquías centralizadas. Eso es lo primero. Segundo, durante fines de la Edad Media, las monarquías ibéricas han ido conquistando territorios en África y en el Atlántico. Las Islas Canarias las conquistan los castellanos, las Islas Azores las conquistan los portugueses, por ejemplo. Entonces, ya tienen una experiencia en navegación, ya tienen una experiencia ¿no? En conquistar territorios. Y encima tienen unas monarquías consolidadas. Eso son parte importante de su beneficio y encima tienen la alianza con la iglesia, ¿no? Tienen una alianza con la iglesia que se traduce en una serie de acuerdos que, por ejemplo, Colón llega en 1492 y al año siguiente, cuando se difunde el inicio de la conquista o la llegada a América, se firman las bulas alejandrinas por las cuales el papado autoriza, da el permiso de la conquista de América, ¿no? A ver, el rechazo a la escolástica es el rechazo a la educación religiosa, ¿no? Eso es importante. El rechazo a la educación religiosa. ¿De qué religión? De la católica, pero no hay otra. Acuérdate que en la Edad Media hay una sola religión, ¿ya? El judaísmo es perseguido, el islam es perseguido, y no hay otra religión. La única religión es la católica. Y la escolástica es la forma de educación religiosa. Los humanistas proponen otra forma de educación. Lectura, crítica, análisis, experimentación. Ya, a ver, la tercera causa de la expansión europea, los nuevos conocimientos e inventos. Ya, de nuevos conocimientos que vienen, por ejemplo, de Oriente. El astrolabio, la brújula, ya son tecnologías que vienen de Asia, ya. La usan los chinos, la usan los musulmanes, los hindúes. Y esto comienzan a usar los europeos. Y obviamente esto les ayuda a mejorar la cartografía, que es la técnica de hacer mapas. Los portulanos, que son las técnicas de hacer mapas y rutas siguiendo los puntos de los puertos. Y las carabelas, que son nuevos tipos de barcos. ¿Ya? Todo esto es mejorado en el siglo XV por influencia de las culturas asiáticas, de la India, de los chinos y de los musulmanes. Ahora, la escuela de Sagres, que había preguntado una de sus compañeras que se conectó hace unos 20, 30 minutos, la Escuela Náutica de Sagres es una escuela de formación superior creada por el príncipe Enrique de Portugal, y en esta escuela se forman marineros, navegantes, cartógrafos, astrónomos, científicos, traductores, expertos en comercio internacional,
para este proceso que Portugal tiene. Acá está la península ibérica. Portugal comienza a buscar, ¿no? Va a ir navegando hasta descubrir el paso del Cabo, ¿ya? Y luego llegar a la India. Ahora les parece fácil, ¿no? Porque tenemos GPS, pero en esa época no había GPS. ¿Cómo llegan acá? Experimentación, acierto y error. Entonces, Bartolomé Díaz llegó al Cabo de las Tormentas, que está acá. Vasco da Gama llegó a Calicut, en la India. Y Pedro Álvarez Cabral llegó al Brasil. Ah, ya. Muy buena pregunta. Es que, Alessandra, las obras religiosas las hacen porque quieren atraer, o sea, embellecen una ciudad con obras religiosas, grandes catedrales, estatuas, pinturas, vitrales religiosos, con el objetivo de que los peregrinos, que a su vez son compradores, asistan de manera masiva a estas ciudades. ¿Ya? Las grandes obras de Miguel Ángel Buonarroti son religiosas. La estatua de David, la estatua de la Piedad, que es la Virgen María, la estatua del patriarca Moisés. Sus grandes pinturas son, ¿no? Es el techo pintado de la Capilla Sistina. Ahora, los curas, ¿no? En el caso de las pinturas que hay, de las obras que hay en Florencia, la burguesía, el gobierno burgués de Florencia, financia estas obras. Y en el caso de Roma, el papado financia estas obras. El objetivo es ganar peregrinos. Y estos peregrinos entran a las ciudades y hacen compras, llevan productos a vender, compran y adquieren los servicios de las ciudades. Para eso se hace. El objetivo es comercio, atraer al comprador. Una iglesia, una ciudad con iglesias bonitas, una ciudad con grandes obras de arquitectura religiosa, de escultura religiosa, pintura religiosa, atrae a estos compradores y hace algo interesante, ¿no? Porque estos compradores, durante la Edad Media, la iglesia les mete miedo de que las actividades económicas burguesas son pecaminosas, ¿no? Son el pecado. ¿Ya? ¿Está claro? Ya, entonces sigo acá si no hay más preguntas, sigo. Cualquier pregunta la ponen ahí en la... Entonces, los portugueses consolidan ya su imperio colonial a partir de su expansión a fines del siglo XV y comienzos del siglo XVI. Consolidan un imperio colonial muy importante, ¿no? Y algo similar harán los españoles, gracias a que los reyes católicos van a apoyar el proyecto de este señor, que está acá en este dibujo, Cristóbal Colón, de llegar a Asia navegando hacia el occidente. América, el nombre que le puso Colón fue Indias Occidentales, ¿ya? Y así se llamó hasta la Ilustración. Recién en el siglo XVIII, los libros de la Ilustración le comienzan a llamar América y no Indias Occidentales. ¿Ya? Eso es. La próxima semana que hablemos ya de la conquista, ahí con más detalle se habla de lo que hizo Colón, ¿no? Ahora, los españoles también, gracias a un portugués, Magallanes era portugués, él tenía un proyecto, ya, pero su gobierno en Portugal no le hizo caso, así que Magallanes lleva su proyecto a España y los españoles sí le financian su expedición, ya, de navegar, hacer una circunnavegación, que se demoró, ¿cuánto? Casi 3 años.
¿ya? De los 5 barcos que partieron, solo llegó uno. Y el mismo Magallanes murió. Magallanes muere en Filipinas. Y quien, desde Filipinas hasta España, quien dirigió la expedición va a ser el Juan Sebastián Elcano, que es un marinero español. Esta expansión, descubrimientos y conquistas va a dar lugar a esto, ¿no? Nuevas rutas comerciales en el Atlántico, inicio del sistema de la economía mercantilista, se expande la civilización europea, surgen nuevos imperios coloniales. Ultramarinos significa que están al otro lado del océano, y los primeros en el siglo XV y XVI, hasta el XVII, España y Portugal. Se consolida la burguesía comercial, ya el mestizaje cultural, el mestizaje en América va a ser muy fuerte. La crisis demográfica americana, ¿por qué? Los españoles, al llegar a América, traen sus epidemias, sus enfermedades a las que la población originaria americana no tiene inmunidad. Viruela, influenza y sarampión son 3 enfermedades que matan a millones de personas en el continente americano, ¿no? Eso también lo veremos en la próxima clase. ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver, yo les dejo unos minutos para que vayan a la separata a ver si hay alguna pregunta, porque ya estamos por terminar la sesión de consulta. ¿No hay preguntas? Ya. Como tenemos poco tiempo, vamos a resolver las preguntas que están en la separata. A ver, la primera pregunta, ¿no? Esta primera pregunta trata de las características del humanismo. Desde el siglo XIV, Europa fue el escenario de un movimiento ideológico que cuestionó la atmósfera intelectual de la Edad Media. Este movimiento, con el tiempo, se denominaría humanismo. Sería el preludio de la Edad Moderna. Con relación a las características del humanismo, señala el valor de la verdad según corresponda. A ver, ¿fue una síntesis de la escolástica y el espíritu crítico? No, al contrario, rechazan la escolástica. Así que 1 es falso. 2. ¿Fomentó los modelos clásicos del mundo grecolatino? Verdadero. ¿Solo se desarrolló en el sur del Mediterráneo europeo? No. Desde Italia se expandió por toda Europa. Así que la 3 es falso. Y 4. Erasmo de Rotterdam fue uno de sus exponentes. Claro, y Erasmo de Rotterdam es de Holanda, ¿no? No es italiano. Así que la 1 es la B, Brasil. ¿Está claro? La 2, características del Renacimiento. El Renacimiento, siglos XV y XVI, fue un movimiento que renovó las artes, la cultura y la ciencia. Si bien tuvo causas intelectuales, también favorecieron su origen otros aspectos de carácter social, político y económico. Al respecto, señales sobre sus características, el valor de la verdad según corresponda. El apoyo financiero brindado por papas como Julio II, sí, los papas como Julio II y León X, que apoyan, contratan a los grandes sabios como Miguel Ángel Bonarotti o Rafael Sanzio para hacer las grandes obras del complejo del Vaticano, ¿no? De la Basílica de San Pedro y todos los edificios y capillas anexas. La prosperidad de las ciudades como Florencia, claro que sí, estas ciudades son la base de, ¿no? Las grandes ciudades crean
a esta burguesía que son los mecenas que apoyan las artes y la ciencia. La Guerra de los 100 Años es un proceso anterior, siglo XIV, muy anterior al Renacimiento. Y la Reforma Protestante es posterior al Renacimiento. Así que aquí la respuesta es también la B. Y la pregunta 3 trata de la Reforma Protestante y específicamente de la Reforma en Inglaterra. ¿Ya? La Reforma religiosa generó una gran transformación de la sociedad europea desde el siglo XVI. Una serie de eventos como la hegemonía de la Iglesia Católica, los ritos y las prácticas litúrgicas y las rivalidades políticas entre papas, reyes y nobles se vieron afectadas por esta reforma. En este contexto se podría afirmar que la reforma religiosa trajo como consecuencia, ¿qué cosa? ¿Disolución del concilio? No. ¿Reunificación? Al contrario. Escisión de la iglesia, eso se dio en el año 1054, o sea, mucho antes. Acá es promulgación del acta de supremacía, que la da el rey Enrique VIII en Inglaterra. Por este documento, Enrique VIII se convierte en jefe de la Iglesia de Inglaterra, dueño de los bienes de la Iglesia y encima autoriza él mismo su divorcio, ¿no? Que es lo que él quería conseguir, ¿no? De manera obsesiva. Así que la respuesta es la D. La 4. La expansión europea entre los siglos XV y XVIII transformó la humanidad de varias formas. Por ejemplo, una serie de intercambios de animales y plantas se dieron entre los continentes, especialmente entre Europa, América y África. Asimismo, otra transformación fue, ¿cuál? A ver, Inglaterra se convirtió en un imperio colonial todavía. Eso va a pasar después. Los grupos humanos fueron llevados a otros continentes, cierto. Por ejemplo, llegaron europeos y africanos a América. Finalizó el capitalismo mercantil, no, al contrario, empezó. La Iglesia Católica, al contrario, destruyó las religiones locales. Bueno, no lo logró por completo, pero sí ¿no? Lo intentaron en muchos lugares, destruyendo las prácticas culturales de los pueblos que conquistaron. Y la pregunta 5, ¿ya? En el desarrollo de los estados modernos se produjeron varios procesos. Por un lado se creó la burocracia para administrar el gobierno y de otro el ejército, dependiente del poder central para garantizar la defensa del territorio y de la población de los enemigos externos. En este sentido, el Estado moderno buscó garantizar ¿qué cosa? El derecho al voto absoluto, nada que ver. Aquí es la recaudación de impuestos en todo el territorio. Con esos impuestos financias las obras públicas, el pago a la burocracia y el mantenimiento de un ejército permanente, que es una característica de los estados modernos. ¿Está claro, señores? ¿Alguna pregunta? Ninguna duda, profesor, todo claro. Listo, se acaba mi hora de consulta. Gracias por su atención. ¿Ya? Y si tienen dudas ustedes pueden conectarse otra vez o si no, dejar las preguntas en el chat para que los profesores que les toca turno puedan responderles. Gracias, señores, que les vaya muy bien. Nos vemos en alguna otra oportunidad.